El 27 de abril, seguro estás en una cancha de vuelta. Si Dios quiere. Estamos luchando contra la Federación Española porque la Federación Española dice que la ley Bosman le ha sacado trabajo al jugador español y nosotros decimos que no, porque a Guardiola no le han sacado el trabajo, a Raúl no le han sacado el trabajo, a muchos jugadores españoles no le han sacado el trabajo porque se lo han sabido ganar muy bien dentro de la cancha. Y jugadores libres hay en todo el mundo. En Argentina yo les puedo decir a los españoles que hay muchos jugadores libres. Entonces la ley Bosman no tiene mucho que ver en todo esto. Lo que pasa es que la Federación Española está haciéndole caso a un llamado de la FIFA, que la FIFA quiere que no se respete al sindicato de jugadores mundiales. Entonces esto hace de que nosotros nos sintamos fuertes para decirle a la FIFA: acá estamos, acá tenemos un sindicato fuerte que nos vamos a hacer valer seguramente y que no van a poder decir tan simplemente acá no se hace el partido. Abelán ya anduvo diciendo, llegaron comentarios que decía que iba a sancionar a los jugadores que participan en ese encuentro. Está bien, que sancione, porque tenemos prácticamente el 60% de los jugadores figuras, ya todos comprometidos con el sindicato. Y los no figuras también hay 2000 y pico de jugadores ya. ¿Cambió algo tu opinión de la selección después de haberle ganado a Colombia? No, para nada. ¿Te gustó cómo jugó la selección ese día? No me gustó realmente, pero ganaron los jugadores y la verdad que Colombia nos dio una mano grande porque la verdad que Colombia no fue la Colombia que demostró en otros partidos. Pero también Argentina jugó con huevos y jugó por sobre todas las cosas pensando en los argentinos, ¿no? Porque si jugaba pensando en el técnico, creo que perdemos 3-0.